por AMX Noticias. El perfil de los candidatos a la presidencia en los Estados Unidos no nos es desconocido, pues uno de ellos que busca reelegirse por 4 años más y el otro ya estuvo en la esfera máxima del poder por 8 años como vicepresidente. El señor Donald Trump es economista por la Wharton Economics School de Pensilvania y empresario en bienes raíces, y ya había buscado la nominación presidencial del Partido Reformista en el año 2000, pero se retiró antes de que comenzara la votación. Consideró postularse para el cargo como republicano para las elecciones del 2012 y también finalmente decidió no hacerlo. Y fue hasta junio del 2015 cuando anunció oficialmente su candidatura para las elecciones del 2016. Fue nominado en la convención republicana junto con Mike Pence como su compañero de fórmula y con quien ahora repite en busca de ser reelegido. Por su parte, Joe Biden, de 77 años, es abogado por la Universidad de Syracuse y fue senador de los Estados Unidos por 26 años, desde 1973 hasta el 2009, y ya había buscado la nominación presidencial en aquel 1988, y fue hasta el 2008 que fue electo vicepresidente en 2 periodos de Barack Obama. Y ahora, en su nominación, va por fórmula con la vicepresidencia con la señora Kamala Harris, abogada y senadora por California. El desempeño de ambos candidatos en el ejercicio del poder, uno como presidente y el otro como vicepresidente, son determinantes en la decisión de los votantes el día de hoy. Y para analizar no solo los perfiles, sino lo que eventualmente harían en el poder, es que le agradezco muchísimo a uno de los padrinos de este programa y de quien le comparto una breve semblanza. Macario Schettino es ingeniero químico con maestría en economía y doctor en administración por la University of Texas en Austin y doctor en historia por la Universidad Iberoamericana. Ha escrito una docena de libros en economía y política. Es conferencista nacional e internacional, columnista en el periódico El Financiero. Es profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Desde 2008 conduce el programa Dinero y Poder, transmitido por Canal 11. Doctor Macario Schettino, muy buenas noches, muchísimo gusto de saludarte. Sabes cuánto aprecio el que haya sido un padrino de este programa. Ya vamos en el número 16, así que ya nos hemos hecho juntos, tú y yo, un poco viejitos. Pero aquí estamos. Raimundo, Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer estar. Nada más una breve aclaración a la presentación. Sí. El doctorado de Historia de la Ibero no lo terminé. Nada más para que luego no vayan a decir que ando inventando cosas. Bien, muy bien. Te agradezco, pero eso sí, de lo que no te escapas es de reconocer lo prolífico que has ido escribiendo libros. Eso sí, muchos libros, muchos. Ya lo creo, Macario. Bueno, pues muchas cosas que preguntarte, sobre todo desde el agudo análisis que tú siempre has hecho. Particularmente estamos hablando aquí de las personalidades de los candidatos, y quién mejor que tú para compartir con la audiencia esta personalidad tan extrovertida, pero tan contradictoria, tan incendiaria del señor Donald Trump. Macario, eventualmente tú también has llevado al plano de la discusión, pues que el señor Trump, de perder, tiene mucha cola que le pisen, como reza un dicho mexicano. ¿Quieres compartirlo en nuestro auditorio? ¿Por qué razón? Sí, yo creo que para Donald Trump perder la presidencia, perder la reelección en este caso, implicaría cárcel. La verdad es que el señor es un defraudador histórico. Mucha gente piensa que es un empresario exitoso, pero en realidad esto no es cierto. Él lo que ha hecho es engañar a muchas personas. Probablemente haya lavado dinero de los oligarcas rusos, eso es lo que todos sospechamos, porque en los años 80 estaba prácticamente quebrado y de pronto empezó a recuperarse a inicios de este siglo. Ya estando en la presidencia, ha usado la misma para beneficio de sus negocios, es lo que nosotros llamamos corrupción por aquí. Entonces, pues es un personaje que tiene muchas deudas con la justicia, tiene juicios pendientes, incluso 2 de ellos son del estado de Nueva York, y esos no serían ni siquiera perdonables por el gobierno federal. Es decir,
por ejemplo, lo que pasó con Richard Nixon cuando él sale de la presidencia en 74, es que negocia con su sucesor, Gerald Ford, para que lo perdone y con esto pues ya no va a la cárcel, pero pues lo podía perdonar porque era un delito federal. En esta ocasión Trump trae delitos federales, pero también estatales y esos no pueden ser perdonados. Entonces, a mí me parece que sí, lo que le queda es la cárcel. Yo no sé cómo va a aceptar eso. Entonces, por eso mi sospecha de que no va a querer aceptar una derrota el día de hoy. Mucha gente cree que la estructura institucional estadounidense aguanta esto y más. Yo tengo muchas dudas al respecto. Mucha gente armada en ese país, mucha movilización de milicias supremacistas que ha estado impulsando el mismo Trump. Entonces, pues por esa razón creo que muchas ciudades grandes de ese país pues se están cubriendo en Washington D.C., en New York, pueden ustedes ver en fotos, pues que cerraron todas las tiendas, les pusieron encima madera para que no las fueran a destruir. O sea, la gente está esperando violencia y yo también. Ojalá y hoy el triunfo de Biden fuera tan contundente que no pasara eso, pero pues de cualquier manera el riesgo ahí está, Ray. Macario, de eventualmente, digo, estamos bajo supuestos, eventualmente de ganar el señor Biden y perder el señor Trump, particularmente de perder el señor Trump, sería una señal así como de que te digo, Pedro, para que me entiendas, Juan, con respecto a los populistas, los presidentes populistas. Yo creo que nos ayudaría a todos los que pensamos que la democracia liberal es la mejor forma de gobierno, nos ayudaría a tratar de ir convenciendo en otras partes del mundo a no seguir a los populistas. No creo que esto realmente cambie las cosas profundamente, pero sí ayuda. Si en cambio se quedase Trump en la presidencia, va a ser muy difícil recuperar a la democracia en muchas partes del mundo. Evidentemente estaremos pensando también en México para ese caso, pero en otras partes es igual. Estamos hablando de España, de Italia, de Gran Bretaña, de todo lo que es antes llamábamos Europa del Este. Son países en los cuales los populistas o líderes autoritarios, que ahora llamamos así, han ido avanzando mucho y una derrota de Trump ayudaría a tratar de frenarlos. No necesariamente los frena, pero nos ayuda en ello, sí. Y en cuanto al señor Biden, Macario, que tiene una larguísima trayectoria política de 47 años, desde 1973, y ahora en campaña pues se dijo que como que no entusiasma a nadie y de repente incluso, bueno, pues se cuestiona ya su salud, tanto física como mental. Tú en un análisis no necesariamente psicológico de la personalidad del señor Biden, pero las tablas de 47 años como político le dan para conducir a los Estados Unidos por los próximos 4 años. Yo creo que sí, de hecho ya le dieron para lograr una cohesión al interior del Partido Demócrata que no logró Hillary. Hay que recordar que la señora Clinton pierde la elección con Trump fundamentalmente por su enfrentamiento con el señor Bernie Sanders. No logró jalar esos votos a su favor, esta gente o no votó o votó incluso por Trump y esto fue lo que le permitió a este señor ganar la presidencia. En esta ocasión el señor Biden se ha logrado juntar a todos los demócratas y esto pues es una buena noticia para él. No sé si le va a alcanzar, pero ya veremos. Creo que tiene toda la experiencia de negociación para llevar a cabo una presidencia que si llega a ganar sería esencialmente un trabajo de unificación de los Estados Unidos. Esa va a ser su tarea principal, cómo volver a unir a un país que se ha polarizado de una manera pues muy marcada. Sí, pocas veces visto, sobre todo que esta polarización, pues la vemos hoy en prevención de que haya disturbios en las calles. Más allá de las fronteras, Macario, de los Estados Unidos, la política exterior del señor Donald Trump, lo sabemos, fue renunciar a los acuerdos de Tokio, con la OTAN no ponerse de acuerdo, con China, un choque de trenes. ¿Cómo recomponer la política exterior en ese sentido? Es decir, ahí borrón y cuenta nueva. Yo creo que vamos a hacerle caso ahí al señor presidente López Obrador y pensar que para el caso de Estados Unidos la mejor política exterior va a ser una buena política interior. Si logra unificar a su país alrededor de ideas más o menos claras, esto ayudaría a mejorar su presencia en el mundo. Van a seguir en conflicto con China, es un conflicto que no dependía esencialmente de Trump, pero puede
tener una dinámica diferente, menos agresiva, más constructiva. Creo que sí van a recuperar mucho la relación con los países de Europa Occidental, la OTAN en particular. Creo que para nosotros aquí en México el triunfo del señor Biden va a ser costoso, porque los demócratas pues, están enojados con México porque se les maltrató y además pues tienen un par de preocupaciones ellos tradicionales, la preocupación ambiental y la preocupación laboral, que lograron meter en el TEMEC, que muy probablemente enfatizarían y en donde México siempre ha estado atrasado. Entonces ahí creo que nos va a costar, pero si lo ve uno en términos globales, indudablemente sería mejor que gane Biden a que gane Trump. Para México a lo mejor tiene un poco más de costo. Finalmente, Macario, y justamente con ese trato que los demócratas también tienen con sus socios y con este perfil proteccionista que tienen, ¿tú no ves a los demócratas o en particular al señor Biden eventualmente como presidente, no necesariamente tuiteando, pero sí haciendo presión con aranceles compensatorios, con bloqueos comerciales a socios como México? Yo creo que habría presión aprovechando lo que se negoció en el TEMEC, que les permite, por ejemplo, enviar personas para verificar que hay democracia sindical, que los contratos se están cumpliendo, que se trata bien a los trabajadores y ya nada más con eso ya van a meter en problemas a muchas empresas en México. Creo que lo mismo pueden hacer en materia ambiental y decirle a Comisión Federal que no puede estar usando combustóleo, que no puede usar carbón. A mí parece que al final nos beneficia, pero para la forma como se ha estado administrando el gobierno del señor López Obrador, lo va a resentir, sin duda. Entonces, bueno, en el mediano plazo va a ser benéfico para nosotros, pero en el corto plazo, especialmente con Andrés Manuel, creo que va a haber tensión. Sí, ya lo creo. Macario, una postdata final a este ángulo de análisis que tienes. Con respecto a recomponer el tejido social en los Estados Unidos, dado que en esta polarización el gran reto pues será justamente del ganador, pues de trabajar por la unión. Si eventualmente es el señor Biden, ¿lo ves de verdad reconstruyendo esta polarización? Pues yo creo que él tiene mucha capacidad para eso. Si algo tiene habilidad el señor Biden en sus 47 o 48 años de trabajo, es precisamente esta capacidad de negociación. Creo que es un agente decente, así parece al menos, y creo que va a poder ayudar mucho a esto. Se tiene que trabajar en no humillar a los derrotados. Para eso va a tener que controlar a sus loquitos. Ya ves que en cada partido hay loquitos y él también los tiene que controlar. Creo que en eso también la señora Kamala Harris va a ser importante. Es una persona muy, muy capaz. Ella tiene mucho contacto con los más radicales sin ser parte de ellos. Entonces creo que colaborando pueden ayudar a que se serenen las cosas. Pero te decía yo, Raimundo, este no es un asunto de corto plazo, va a costar trabajo, no está fácil. Es una tendencia global esta angustia y tensión que se tiene en muchas partes del mundo. Doctor Macario Schettino, sabes cuánto te aprecio y sobre todo esta entrevista, deseándote que la seguridad también desde donde te encuentres, te sigas cuidando. Esta es tu casa, la Agencia Mexiquense de Noticias. Muy buenas tardes, Macario, y muchísimas gracias. Al contrario, Raimundo, muchas gracias. Los viejitos como tú y yo nos tenemos que cuidar, nos seguimos cuidando. Ya lo creo que sí, cómo no. Muchas gracias, Macario. Adiós, Macario. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras el agudo análisis de nuestro invitado y los pros y contras que cada uno de los candidatos tiene ante el ejercicio de la presidencia en los Estados Unidos. Si usted no lo permite, vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.